Capítulo 23. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón, rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años, y resultó que eran en total 38,000 hombres. De estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros, y los otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3, Jehiel el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomit, Jaziel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Yahat, Sisa, Jeús y Beriá. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisa el segundo. Como Jeús y Beriá no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los hijos de Coat fueron 4, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo Isías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musí. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo 3 hijos, Mahli, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva, y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor, según el número y la función que se les asignaba, de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Capítulo 24. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones.
como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y 1 vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Yaquín, la 13ª a Upá, la 14ª a Jezebab, la 15ª a Bilgá, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afsés, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor Dios de Israel lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. De los descendientes de Amirán, Subael; de los descendientes de Subael, Jeedías; de los descendientes de Rehabías, Isías el hijo mayor; de los descendientes de Izar, Selomot; de los descendientes de Selomot, Yahat; de los hijos de Hebrón, el primero Jerías, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán; de los descendientes de Uziel, Micaías; de los descendientes de Micaías, Samir; Isías, hermano de Micaías; de los descendientes de Isías, Zacarías; de los descendientes de Merari, Mahli y Musí; Benó, hijo de Jasías; de entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Sohán, Sacur e Ibrí; de Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijos; de Quis, su hijo Jeramel; y los hijos de Musí, Mahli, Edar y Jeremot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que a sus hermanos, los descendientes de Aarón, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales, de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los... Capítulo 25. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Hasabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288,
incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos, se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José el Asafita, la segunda le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos, 12 en total. La tercera a Zacur, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La cuarta a Isri, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La quinta a Netanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La sexta a Buquías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La séptima a Jezarela, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La octava a Isaías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La novena a Matanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La décima a Simí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La undécima a Azarel, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La duodécima a Hasabías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimotercera a Subael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimocuarta a Matatías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoquinta a Jeremot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimosexta a Hananías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoséptima a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoctava a Hananí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimonovena a Malotí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésima a Eliatá, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimo primera a Otir, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimo segunda a Gidalti, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimo tercera a Maasiot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimo cuarta a Romantieser, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. Salmo 95. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación, y dije, son un pueblo mal encaminado, que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Los hermanos menores